nuestro Banco País. Hoy charlamos con el diputado Lust, que ya está buscando en este momento un video de su colección de cervezas. Increíble, ¿no? Que arranquemos la conversación con la colección de cervezas de Lust, que para mí es toda una novedad, que le pida a todos sus amigos que viajan por el mundo que le traigan una... No, ¿qué le pasás a Alejandro? A ver si puede, y él se la comparte a... Él se la comparte a Juan allí y obviamente a la audiencia de esta novedad de nuestro invitado del día de hoy. Doctor, escribano, estudiante también de filosofía y coleccionistas de cervezas, el doctor Eduardo Lust, nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo le va, Eduardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿De dónde sale esto de coleccionar cervezas? Bueno, cuando nosotros nos casamos en el año 89... era una novedad la cerveza en lata y fuimos a Europa, a Europa del Este, porque éramos universitarios con mi señora. Se hablaba mucho de comunismo, de socialismo en esa época, y bueno, y tuvimos muchos años de novio, 8. Entonces en aquellos años los novios hacían lo que se llamaba el apronte. El apronte es que los novios compraban lo que necesitaban para luego tener un hogar. Claro. Se compraba plancha, caldera, se compraba... Dejaban la lista. O sea, nosotros como tuvimos muchos años de novio fuimos comprando prácticamente todo, la heladera, todo lo que se compra, no sé, ahora no sé. Bueno, lo que necesita una casa. Y entonces cuando nos casamos, la gente te decía, ¿qué te querés que te regale? Y como nosotros ya teníamos el alojamiento, le dijimos, bueno, no tenés que regalar nada, pero si querés regalar algo, no sé, regalarnos dinero. Entonces juntamos más lo que teníamos y nos fuimos 40 días a Europa. En aquellos años, y fuimos a Europa del Este para ver lo que era el socialismo. Bueno, ahí estuvimos en Bulgaria, Yugoslavia, Rumanía, Alemania, Berlín Oriental, y ahí vimos. O sea, nadie nos los contó. Vimos a la gente triste, la pobreza, vimos todo. Y después veníamos a Europa Occidental y veíamos lo contrario. Bueno, y ahí nos llamó la atención, para no irme de las latas, me llamó un poco la atención el tema de las latas. Y bueno, y después cuando vine acá al Uruguay, vinieron 3 latas sudafricanas, que fueron las 3 primeras latas que vinieron acá. Olson, Castle y Lion, las marcas. Que ninguna se vende acá, así que no estoy haciendo publicidad. Y bueno, compré esas latas y la puse arriba de una heladera. Y después me hice amigo de un argentino que era coleccionista de latas vacías. Y bueno, empezamos ahí, cuando quise acordar, empecé a coleccionar. La diferencia es que vos las coleccionás llenas. Llenas. No las tomás. No las tomo, no, porque todas las cervezas son iguales. No seas mal. El país que tiene más cerveza en el mundo es Bélgica. En Bélgica vos podés estar un año, 365 días, y tomar una cerveza diferente, no una marca diferente, una cerveza diferente en su composición. Porque hay cerveza hasta de palta. Claro. Pero yo llegué a la conclusión de que las cervezas, en más o en menos, son todas iguales. Bueno, vos sos de Paysandú, del lugar de la cerveza. Sí, la semana de la cerveza. Y bueno, y ahí está todo plantado, ahí cebada, y ahí estaba la fábrica, y ahí estaba la norteña. Fábrica, sí, que fue un obrero de Norteña que inventó la semana de la cerveza. Hace más de 50 años, casi 60, que le pidió a los alemanes que eran dueños un fin de semana vender cerveza en el patio de la cervecería para el sindicato. Ese fue el origen, un domingo. Y después se instaló la semana. Y después la cervecería se vendió a multinacionales. Y si bien la semana de la cerveza sigue, ese folclore desapareció. Claro, hoy es del Ambev. Hoy del Ambev y todo, y ellos son como... no tienen sentimiento, como todas las multinacionales. Entonces, por ejemplo, la tapita de Norteña tenía la bandera de Paysandú. Sí. Que a nadie le importa, pero a los de Paysandú sí. Nadie la veía, porque nadie mira la tapa, ¿no? Pero vinieron esto y sacaron la bandera, después dejaron de fabricar cerveza. Las norteñas se fabrica, pero no en Paysandú. Entonces, tienen esa mentalidad absolutamente empresarial. Se desinteresan por la parte emocional del pueblo. Esos son todas las multinacionales. Aparte, la norteña tenía la capacidad de ser precisamente norteña. Era como que todo el norte era hincha. Claro. Y bueno, y después cuando se empezaban a vender,
Me acuerdo que Ingo Holz, que era un compañero de clase mío, era hijo de uno de los dueños de la fábrica. Y bueno, todo eso pasó con todas las industrias en Paysandú. ¿No? Paicueros, por ejemplo, también era una familia de Paysandú. El Azucarlito. Gente distinta. Gente extraordinaria. Por ejemplo, cuando Azucarlito dejó de hacer remolacha azucarera y ahora hace remolacha de melaza que trae de Tucumán, el dueño de Azucarlito le dijo a un ingeniero qué podía hacer para no dejar 500 personas en la calle. Y ese hombre le dijo, plantar naranja. Y ahí nace Azul Citrus. Pero está buena la historia de cómo nació, porque me la contó el propio ingeniero. Dice, ¿qué se necesita para plantar naranja? Bueno, un campo y plantar la naranja. Y agarraron una camioneta de Azucarlito y le pintaron la puerta para que la gente no viera que era Azucarlito y no le pidiera más precio por la hectárea. Y bueno, finalmente compraron un campo de 2.000 hectáreas, donde hoy es Pueblo Gallinal, y ahí funciona Azul Citrus. Eso trajo como consecuencia, que siempre discutíamos con un profesor de la Facultad de Derecho, yo decía que que Paysandú producía más naranja que Salto, aunque Salto tiene la fama, que ya no se la saca nadie. Se pelean por las termas también. Sí, pero ¿qué pasa? La ciudad de Salto está en la línea divisoria con Paysandú. Entonces hay muchas cosas que yo diría que sociológicamente son de Salto, pero geográficamente están en Paysandú. Claro. Como el Padre Pío, que la gente va, la estancia de la Aurora. El fin de semana estuve ahí y veía como después de las termas de Daimán, automáticamente pasa a ser Paysandú, y seguramente muchos productores salteños que viven en la ciudad de Salto tienen su campo del lado de Paysandú. Y muchos de Paysandú. Y sí. Que hacen su vida social en Salto. Y estuve en Paysandú el domingo al mediodía, y te puedo decir que está precioso. Sí. En la Avenida España, con sus flores, con sus faroles. Los faroles, claro. Con su cero contaminación, cero basura en la calle. Sí, sí. Se destaca como ciudad. A diferencia de Salto, sí, Salto que no está en la misma. Menos. Sí. Soy mucho a Salto y a Paysandú. En Salto porque doy clase. Y en Paysandú porque soy de Paysandú. Y hay una diferencia abismal. Eso depende del intendente, lamentablemente. La ciudad de Salto se vino abajo. Y lo que tiene Salto, mucho más lindo que Paysandú, es lo que nosotros le decimos la costanera, Sí. que acá le dirían la Rambla. Y la costanera de Salto es extraordinaria, pero está muy abandonada. Y la ciudad también. Sin embargo, Paysandú, además Paysandú tiene un proyecto que creo que no lo va a concretar, con un estudio de arquitectos dinamarqueses o finlandeses, que es el estudio número 1 del mundo, y que el intendente de Paysandú le mandó un correo, un Gmail, y el arquitecto le contestó, y se vinieron a Paysandú, hicieron un proyecto para la costanera de Paysandú, que si se llega a hacer, yo diría que es único en Sudamérica. Incluso la sociedad de arquitectos de Uruguay, que es muy particular, hizo como no te digo que hizo como una protesta, pero se quedaron medios molestos porque ese estudio iba a hacer algo en Paysandú y no en Punta del Este o Montevideo, donde son ciudades, como que se justificaba que que esa marca estuviera. Entonces Paysandú tiene su historia, el sitio. Hay edificios históricos muy bien conservados sí, también. Sí, está todo perfecto, Sí. edificios conservados. Lo que no le está pasando a Montevideo. Lo que no pasa acá, toda esa historia del sitio de Paysandú, que fue extraordinaria. Si el sitio de Paysandú hubiera sido, por ejemplo, en Estados Unidos, ya tenía 100 películas. Ese mes de diciembre del año 1864, del 65, que se conoce bien porque hubo un niño de apellido Rivero, cuya familia murió casi toda, pero a él le perdonaban la vida porque era un niño, y él llevó un diario, como una especie de Ana Frank sanducero. Y en ese diario contaba una crónica día a día, y además con mucha gente. Florencio Sánchez estuvo en el sitio de Paysandú, mucha gente famosa, entre comillas, escritores y eso, que estuvieron de paso y contaron todo. Y es una historia extraordinaria.
leer sobre el sitio Paysandú es increíble lo que pasó ahí. Lo que hicieron los sitiados, que eran unos pocos cientos contra miles de Tamandaré, el comandante brasileño, Mena Barreto, otro brasileño, el Venancio Flores, los barcos franceses en el río, bloqueando el puerto, la isla de la Caridad enfrente, que y tiene su nombre en virtud de que permitieron a mujeres y niños ir para ahí, para que no murieran. Bueno, es una epopeya. Yo a veces siempre he leído mucho sobre el sitio y siempre me pregunto si Leandro Gómez no se encaprichó, porque era imposible que sobreviviera. Y yo pienso que él debió, o sea, si se hubiera rendido antes no hubiera habido tantos muertos. Pero en última instancia lo mataron los Colorados por un error de Leandro Gómez, porque el sitio termina en una especie de alto el fuego que se hace el 1 de enero para enterrar a los muertos que estaban en la calle descomponiéndose a la intemperie, con 35 grados de calor. Y como no hay uniformes, se confundieron la tropa de Leandro Gómez con los invasores de Bel Flores, andaban de bote de bombacha, eran paisanos. Entonces ahí lo capturan. O sea que tomaron Paysandú porque prácticamente hubo un alto del fuego. Y ahí Leandro Gómez es detenido por un grupo de brasileños que lo terminaban admirando a Leandro Gómez por la estrategia para defender esa plaza con unas pocas personas. Y lo llevaban frente al comandante de la tropa brasileña, Tamandaré, y lo intercepta un piquete de soldados del Partido Colorado, que lo encabezaba una persona de apellido Suárez. Y reclama que se le entreguen a Leandro Gómez y a los otros capitanes, Lucas Piri, y otros más. Y el brasileño le pregunta a Leandro Gómez de quién quiere ser prisionero, y ahí comete el error, porque según la crónica él le contesta: prefiero ser prisionero de los orientales y no de una potencia extranjera. Los brasileños le han perdonado la vida, le hubieran hecho un homenaje en Río de Janeiro, pero lo asesinaron ahí mismo. Dicen que Venancio Flores, cuando se enteró, se enojó mucho, dicen, y a él y a todos su guardia, su estado mayor, y los huesos lo tiraban en un osario común, con un basurero. Fue una cosa despreciable. Incluso uno de los que los mató, el apellido es increíble. El nombre de uno de los asesinos de Leandro Gómez es Huidobro Mujica. Ah, la flauta. Sí, que después la historia, ¿no? Hubo otros Huidobro y otros Mujica. Lo juntó. Bueno, nos fuimos del tema. Sí, pero se ve que te gusta el tema de la historia, ¿no? ¿O Sí. es porque es la de Paysandú? No, me gusta la historia. Uh-huh. En la historia se explica casi todo. O sea, sabiendo historia, uh-huh, y además hay que investigar no tanto las historias tipo oficial, sino hay que ir a la historia. En este país hay partidos históricos, sí, de 200 años, y los que son jóvenes tienen 50. Sin embargo, vos quisiste construir uno nuevo. ¿Qué pasó? ¿No te adaptabas a ninguno? Bueno, los partidos uruguayos son únicos en el mundo. El Partido Nacional, el partido 1836, en una batalla nace, en la batalla de Carpintería. Y bueno, tiene una larga historia. Hicieron el Uruguay también los partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que tiene más de 100 años acá. Es un partido tradicional ya. Y bueno, cuando yo toda la vida estuve en política, digamos, en el Partido Nacional, pero sin militar demasiado, más bien ayudando desde el punto de vista jurídico. Y bueno, y ahora entré en Cabildo Abierto, cuando se funda el Cabildo Abierto, salgo diputado. ¿Puedo hacer una pausa ahí? Sí. ¿Te sentías blanco? ¿O solamente colaborabas un poco porque habían amigos? No. Ser blanco es algo emocional. Sí. ¿Sos blanco? Emocionalmente sí. Pero lamentablemente el Partido Nacional de hoy no es el Partido Nacional que a mí me gustaría. Uh-huh. Entonces el partido tiene 200 años y es otro partido nacional, incluso el nombre. Yo le digo blancos, ustedes los blancos.
Digo, porque dejaron de ser nacional, porque dejaron de defender los intereses nacionales. Pero eso es un tema emocional. Porque además la historia del Partido Nacional es una historia atrapante, ¿no? Si empezás con Oribe, la Cruzada Libertadores, después Leandro Gómez, Timoteo Aparicio, la Revolución de las Lanzas, Aparicio Saravia, el propio Luis Alberto Herrera, el propio Wilson. O sea, es una historia extraordinaria de personajes extraordinarios. Que Aparicio Saravia era un hombre rico, sin embargo, dio su vida por el voto libre. Y otros caudillos blancos, gente que murió abrazado a una urna, por ejemplo, en la escalinata de la iglesia matriz, defendiendo un voto. No sé, otra época. La propia batalla de Mazoyer, cuando Aparicio Saravia es herido el 1 de septiembre de 1904 y muere el 10 de septiembre en una estancia en Brasil. Toda esa historia. Mi hermana, una de mis hermanas está casada con un sanducero que tiene un campo en el paso del Parque Daimán, que es el límite entre Salto allá arriba. Ahí estuvo la batalla de Daimán, de paso del parque. Y ahí hay un cementerio de cruces de hierro que se mantiene de aquella época. Entonces hay un sentimiento hacia el Partido Nacional. Pero el Partido Nacional de ahora se tiene que ayornar, no puede ser como aquellos años, porque el mundo cambió. Pero en temas claves para mí, como son los temas ambientales y los temas de la soberanía nacional, etcétera, los ha dejado absolutamente de lado, igual que el Partido Colorado, que es el peor, y ni hablar del Frente Amplio. Entonces si bien defiendo a los partidos, no coincido plenamente con ellos. Creo en algunos principios, no soy mejor que nadie, pero tengo algunos principios. Y como dijo Neruda cuando escribió su biografía, confieso que he vivido, se llama el libro, yo ya viví. Como dijo el paisano, voy a morir vivido, ¿no? Entonces, como ya viví, y lo que me queda por vivir es bastante menos de lo que ya viví, quise ver si se podía hacer algo distinto, manteniendo los principios. No quiero decir que los otros no los tengan, cada cual tiene lo suyo. Y bueno, y por eso yo me reuní incluso con el equipo el equipo actual del presidente de la calle Pou. Yo me reuní con ellos cuando eran candidatos, porque me invitaron. Y bueno, yo dije más o menos algunas ideas que tenía sobre la administración pública, que es lo mío, y con mucha honestidad me dijeron que no era la línea del movimiento y que para estar ahí. Pero tengo amistad con muchos de ellos, con ministros incluso de mucho antes. Siguen siendo mis amigos. Y entonces fundamos un partido. Y quieras o no, nos fue bien, porque a enero del 24 había 28 agrupaciones políticas con chance de presentarse en octubre del 24. Y de esas 28 quedamos 11, incluyendo los partidos grandes, ¿no? Ayer el grupo Radar te coloca con el 1%. Creo que es el primero que ya te observa, digamos, con chances de la diputación. Que nos detecta. Bueno, eso está bueno. El 1%, si uno tiene el 1%, casi que renueva la banca. Porque hay 99 diputados. Por lo tanto, para ser diputado necesitas un 1%, uno y poquito. Y bueno, si uno seguro no tiene que... Uno vive en un submundo. Entonces, en el submundo que vive cada uno, dice, che, cantidad de gente que nos apoya, pero no es cantidad de gente, que la gente que está con uno te apoya. Pero a mí me parecía que nosotros en algún momento teníamos que aparecer en las encuestas, porque tengo como una sensación, digamos, que incluso vamos a subir más de un 1. Porque el partido nuestro lo que tiene, que eso me parece que es así, es que hay cientos y cientos, hay miles de personas que no nos van a votar. Pero es altísimo el porcentaje de personas que no nos rechaza.
O sea, no nos votan, pero tampoco nos rechazan. Ujú. Entonces, de repente, así uno hace un discurso inteligente en estos 28 días que faltan, 26 días, y le hace ver a la gente que en octubre hay una elección parlamentaria. Y que si nos apoya a nosotros, el voto que no les dé a los otros partidos no le mueve la aguja al otro. O sea, ningún partido va a perder las elecciones porque nos voten a nosotros. Y que lo importante en el Uruguay es el Parlamento. Y que el Parlamento existe para frenar al Ejecutivo. Y al Ejecutivo hay que controlarlo porque siempre entra en el descontrol. Y eso lo hace el Parlamento. Entonces, si hubiera elección en el cual ninguno de los dos bloques tuviera mayoría parlamentaria y necesitan a los partidos chicos o nuevos, sería clave. Y eso es más o menos el discurso nuestro. Decir, bueno, el partido No es ir con el desencantado, que hoy parece que está... mucha gente está buscando ese voto, el desencantado. Sí, no, yo no pienso en el desencantado. Yo lo que pienso es en el voto racional. Ujú. Porque voto emocional no hay en un partido que nació ayer. Y mucho menos teniendo Exacto. el voto emocional muy fuerte en este país. Exacto, entonces el voto emocional es vivan los blancos. Y vos, yo qué sé, porque sí, o vivan los colorados, viva el frente. El voto al frente, ¿no? Y bueno, ¿y qué dice el frente? Y no sé lo que dice. ¿Y qué dice el programa? No sé, nunca lo leí, pero lo voto igual, bueno. Y están los jingles que hoy arrancaron, Ahí está. que atomizan a la gente en Atomizan a la este trayecto de campaña también. Entonces el voto racional es que la persona razone el voto. Ujú. Y para razonar el voto hay que decirle primero las razones que justifican el voto y segundo que a los demás no le mueve la aguja perder algunos votos. Y que las constituciones existen para defender las minorías. La mayoría se defiende sola. Entonces siempre hay que pensar en la minoría. La minoría es la que hay que cuidar. Ujú. Y ¿Crees que la gente te puede seguir por el tema ambiental? sí, si uno lo transmite bien. Ujú. ¿Crees que hay preocupación en el uruguayo en ese tema? Yo creo que sí, hay preocupación porque cada vez más están en la agenda el tema ambiental. Por ejemplo, el doctor Ojeda dice el único candidato que habla del ambiente, y si a algo no le importa a Ojeda es el ambiente, pero lo dice, tiene millones de dólares en publicidad, y no le importa porque no tiene pasado ambientalista Ojeda, y el Partido Colorado es el peor enemigo del ambiente en el Uruguay. Y él es colorado. Entonces, de Sanguinetti en adelante, nunca hubo una política ambiental del Partido Colorado. Entonces, Ojeda dice, soy el único que habla de ambiente, de bienestar animal y no tiene una mascota. Yo tengo 6 por lo menos. O sea, puedo hablar, ¿no? Porque tengo 6. Pero seguro con publicidad le mienten a la gente. Y aparecen ahí dando soluciones que ya las podían haber tomado hace muchos años. O sea, todos los partidos le mienten a la gente. Porque dicen lo que van a hacer, lo que ya podían haber hecho. Sin embargo, no lo hicieron. Y el tema ambiental acá no le interesa a nadie, pero todo el mundo sufre las consecuencias. Pero la gente joven es ambientalista. Ellos no saben. Son nativos, digamos, Sí. del tema. Los chiquillos jóvenes son ambientalistas. Y la persona a veces más desfavorecida desde el punto de vista social también tiene como un perfil ambientalista. Entonces, el ambientalismo ya dejó de ser aquello de los partidos verdes de Europa, del agua y el aire. Y en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, que si vos decís que tenés tus raíces ahí, ¿no te invitaron para que seas parte de un grupo de personas que está afín al tema ambiental? Bueno, ellos no tienen un sector ambiental. Por eso digo, la creación Sí, claro, me de un invitaron. sector. El Partido Nacional fue el primero que me invitó, incluso me decía, el Partido Nacional es un partido que abarca todos los... El Partido Nacional en un momento era, cuando yo era joven, era niño, Aguerrondo era la ultraderecha, Wilson Ferreira era la izquierda, Carlos Julio Pereira, y había sectores intermedios. Ellos me invitaron diciéndome, ¿por qué no te venís al Partido Nacional? Cuando vos siempre decís que naciste en el Partido Nacional, y abrís un ala dentro del partido que tenga ese vacío.
Pero yo a mí lo que me parece es que una persona no puede ser desleal. Desleal no es lo mismo que decir lealtad. Hay que ser... Vos no podés estar en un partido y hablar contra el partido. Ujú. Entonces el Partido Nacional y el Partido Colorado y el Frente Amplio son enemigos del ambiente. No es que no les interesa. ¿Por qué decís que son enemigos del ambiente? Y porque no han hecho nada por los temas ambientales. Por ejemplo, el Uruguay hace 2 años que tiene un Ministerio de Ambiente, que lo creó la coalición republicana con el voto del Frente. Ujú. Era el único país, yo diría serio, entre comillas, que no había un Ministerio de Ambiente. Es el único país serio, que son 50 en el planeta, que no tiene delitos ambientales. Y no hay forma de aprobar los delitos ambientales. El Frente Amplio tiene un proyecto del 2015 que me lo prestaron, entre comillas, que es extraordinario. Y el Frente Amplio con mayoría automática no lo pudo aprobar, y nosotros ahora, con el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el PERI, todo a favor del ambiente, no se logró aprobar delitos ambientales. Ujú. El Uruguay está en el lugar 90 en áreas protegidas. 0.08% del territorio nacional es un área protegida. O sea, menos del 1% es área protegida. Atendelo. No tengo que atender. Ponerlo en voz alta. Vos- Hola. ¿Cómo anda, presidente? Bien. Estoy en un programa de radio, ¿te puedo llamar luego? Y en vivo, decirle. ¿Eh? Bueno, me parece muy bien. Escuchá, ¿te puedo llamar luego que estoy en un programa de radio? Dale, gracias. Chao, chao. Chao. Era Álvaro Delgado, candidato a la presidencia por el Partido Nacional. El Uruguay no tiene una conciencia ambiental. Justo estabas hablando del Partido Estaba hablando, Nacional. sí. Bueno, eso no lo tienen. Yo hay muchas cosas que no tengo. ¿Y qué pasa con Delgado? ¿Qué pasa con la calle? ¿Negociaron con empresas que Vos de date repente cuenta- saben que contaminan y son las que financian las campañas, por ejemplo? Vos date cuenta lo siguiente. Yo creo que sí. Por ejemplo, cuando vino UPM2, cuando vinieron los primeros de la celulosa del gobierno de Jorge Valle, dijeron, vamos a instalar aquí. Entonces Jorge Valle que dijo, bueno, instálense. Nosotros necesitamos esto y lo otro. Algunas cosas el gobierno le concedió, porque está bien, hay una ley de inversiones que dice que está muy buena esa ley. Ujú. Pero otra le dijo que no. Dijo, necesitamos esto, bueno, cómprenlo. Sin embargo, cuando ya el tema evolucionó, vos pensás que cuando se instala UPM2, el presidente Vázquez dice, ¿el tren se hace o se hace? Entonces el presidente Vázquez tenía que haber dicho, el tren se hace si la autorización ambiental está otorgada. Aunque se hubiera mentido. Pero fue tan franco que dijo, el tren se hace, no importa, el permiso ambiental no importa. Y los otros emprendimientos que hay ahora de este gobierno, bueno, cuando asumió este gobierno UPM2 no existía, estaba para arrancar. Y viste que yo siempre digo que el contrato de UPM lo escribió un profeta, porque vio el futuro. Lo escribió en el 2016, en Inglaterra y en Finlandia. Sin embargo, puso un artículo que decía que si Uruguay se encontraba incurso en una epidemia sanitaria de carácter planetario, el contrato se podía revisar. Una cosa insólita que pusiera eso. Pero vino la epidemia planetaria. Entonces nosotros nos reunimos con el presidente de la República, que éramos recién electos, hace un mes. Digo, mire, aquí tiene la oportunidad de revisar. Incluso el contrato dice que UPM podía abandonar el proyecto. Digo, acá está la oportunidad de revisar el contrato, que usted mismo como senador le hizo una interpelación al frente cuando lo firmó. Y no estaba yo solo, éramos varios que fuimos. Y bueno, nos dijo que la presidencia tenía una estrategia con respecto a ese tema, que le iba a dar publicidad en algunos días. Y bueno, y la estrategia fue que siguieron nomás. Entonces no les interesa ese tema. En aras, yo diría, de la inversión. Ujú. Y si la inversión fuera real,
pero esta gente no invierte nada. Nosotros le pagamos todo. Lo que tiene su lado positivo. El lado positivo es que eso nos demuestra matemáticamente y aritméticamente y lógicamente, o sea, en un argumento que es imbatible, irrebatible, que nadie lo puede descartar, de que el Uruguay tiene dinero. Entonces ahora cuando todos prometen y le dicen, pero ¿dónde va a sacar la plata? ¿No van a poner impuestos? No se necesita poner impuestos porque la plata está acá. ¿Y por qué digo que la plata está acá? Por todo lo que Uruguay le hace a esas empresas. Date cuenta que si Uruguay le hace un tren que lo paga en 17 años al tren, en cuotas, y en cuotas de $500.000 diarios, sale el tren, 2.996 millones de dólares exactos, según el ministro Falero. Entonces esa plata, si la pagamos, está. Y ahora lo que va a pasar en el Arasatí, que sale 300 y la pagan 900, pero la van a pagar 1.200. Y o sea que el dinero acá sobra, pero no hay informe ambiental. O sea, ya expropiaron campos sin informe ambiental. Aprovecho que te llamó Álvaro Delgado en vivo mientras estábamos en la entrevista. La pregunta del oyente, de Elena, es: ¿cómo juega en la segunda vuelta? Bueno, en la segunda vuelta es así. Va a ir Delgado y Orsi. Uh-huh. Si el partido nuestro tiene representación parlamentaria, vamos a ser, yo diría, requeridos por los dos. Uh-huh. Porque tener representación implica 30.000 votos, o 25 o 30.000, y en una elección mano a mano, esos votos, el presidente de la calle ganó por 30.000 votos en la elección de noviembre. Entonces lo que el partido nuestro va a hacer es lo siguiente. Si a mí me preguntan, yo digo, bueno, ya lo he dicho otras veces, pero lo repito. La democracia uruguaya es como un restaurante, pero tiene 2 platos nada más. Hoy. En el 90 tenía 3. El Partido Nacional, cuando ganó la calle Padre, era el 33%, el Partido Colorado el 32%, el Frente Amplio el 31%. Ahí había 3 platos. Ahora tiene 2 platos, que es la coalición republicana y el Frente Amplio. El Frente Amplio para mí es muy malo. Y la coalición republicana es menos mala. No es demasiado buena, porque le está faltando algún aspecto, algún perfil. Entonces yo voy a decir, bueno, yo entre un plato que es muy malo y el otro que es menos malo, yo voy a votar a Delgado. Porque... ¿Pero vas a ser parte? No, y eso es otro tema. En eso de lo multicolor. Sí. ¿Vas a aportar tu color? No, ahí es otro tema. Vos podés ser parte de una coalición de gobierno, uh-huh, y ahí es, por ejemplo, voy a hablar de Cabildo. Cabildo Abierto se queja que la coalición no lo atendió como que debía. Es lo que Cabildo dice, ¿no? Ahora, ¿por qué la coalición no lo atendió como debía? Porque las propuestas de Cabildo a la coalición no le interesan. Si no lo hubieran tomado alguna, al menos. Pero ¿por qué Cabildo sigue en la coalición? Porque le dio mucha cosa. Esto yo lo hablé con incluso... Ministerios, claro, oficinas de todo tipo, direcciones de todo tipo. Entonces, si vos te vas de la coalición, perdés una cantidad de cargos. Ahora, ¿cuál era el argumento de Cabildo Abierto? Que me decían a mí. Dice, no es que perdamos cargos. Si nos vamos, perdemos cargos. Pero nosotros desde esos cargos podemos hacer cosas. Entonces hay muchos temas que no nos atienden, pero hay otros que los hacemos nosotros. Entonces era una solución difícil. Entonces la solución ideal para mí es: la gente vota un presidente. O sea que el presidente tiene la legitimidad de que la gente lo eligió. El presidente necesita ayuda del Parlamento. Entonces se lo puede ayudar al presidente desde el Parlamento. Y eso te da libertad de acción al no tener cargos en el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Que si vos tenés cargos en el Poder Ejecutivo, vos sos el gobierno. ¿Y la gente que está contigo no te presiona por esos cargos? Hasta ahora todas las personas que están con nosotros, nadie vino por un cargo. Eso lo puedo decir así abiertamente. Porque nosotros le decimos de entrada, mire que nosotros no tenemos nada para ofrecer. Incluso a veces nos reímos porque nosotros decimos, nosotros no tenemos nada, no tenemos sede, no tenemos estructura, no tenemos plata.
Nosotros no tenemos nada. Esa es la idea nuestra. Ujú. Incluso ya nos reímos entre nosotros. Pero plata te ofrecieron para financiar la campaña y no aceptaste. Plata me ofrecieron en una conversación casi informal. Sí. Y ta. Y ya la explicaste. al Sí, otro ya lo lado, conté. bien. No acepté, no. Incluso más. Y ahora cuando te falta plata para la publicidad y eso, No hacemos publicidad. ¿lo pensás? No que no hacemos publicidad. ¿No van a hacer nada? Nada. Mm. Nos llamaron todos los medios, porque por ley te tienen que llamar, ¿no? Claro. Hay una ley que... Nos pasaron todos los presupuestos, desde $1.000 el minuto los grandes medios, Ujú. en horario central, y si le compras 100 minutos te hacen rebajas. Pero $1.000 el minuto. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo que son $1.000 el minuto? Que 10 minutos son $10.000. Y nosotros no hacemos publicidad. No hacemos publicidad porque no tenemos dinero, es una plata mal gastada. Entonces lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, ahora mandé a hacer 10.000 folletos. Eso costó 8.000 pesos, te digo hasta el precio. Ujú. 10.000 folletitos así, 8.000 pesos. Hacer 100 banderas cuesta 20.000 pesos. 100 banderas. Y bueno, y esos son los presupuestos. Entonces una persona dice, yo hago 10.000 folletos, le regalo al partido 10.000 folletos. Y otro dice, yo le regalo 500 pesos. Hay gente que ha donado 500 pesos. Y 500 pesos son 200 listas. Son muy importantes los 500 pesos. Entonces nosotros no tenemos publicidad, porque es una suma, es un dinero tanto que se gasta que no vale la pena. ¿Cuánto dura una publicidad? ¿30 segundos? Te doy los 30 segundos acá al aire para que le hables al país, a las redes sociales también, y a Bueno, YouTube. Y esto tiene un costo para ustedes. No, pero esta te la regalo. Bueno. Estos 30 segundos, pero tenés 30. que usarlo como nunca. Bueno, 30 segundos, cronometrada. A partir de este momento, 30 segundos. Bueno, muchas gracias al espacio, a este programa que me da 30 segundos, que nos da 30 segundos. En octubre hay elecciones nacionales, pero son elecciones legislativas. Ahí los ciudadanos van a elegir al poder legislativo. Los dos partidos más votados van a ir a la segunda vuelta en noviembre, que ya sabemos quiénes son. No necesitamos elecciones, ya sabemos que va a ser Orsi y Delgado. Entonces nosotros lo que le pedimos a las personas en octubre que nos voten al Partido Constitucional Ambientalista, lista 1187, para que nuestro partido tenga representación parlamentaria y podamos influir e incidir en la política nacional. Si nos votan a nosotros, su partido no va a perder las elecciones. Y en noviembre votan al candidato de ustedes. ¿Bien? ¿Lo Bien. utilizó bien? Sí. 30 segundos. Un gusto tenerte por acá, Luz. Bueno, muchas gracias. Doctor, escribano, estudiante de filosofía, nos faltó un poco, le gusta la historia, principalmente la de Paysandú, de su tierra natal. Habló de todo un poco, del tema del ambiente, de los partidos tradicionales y por supuesto de esto de no hacer publicidad porque no hay plata. No hay plata. Es complejo, pero Es la realidad. es la realidad. Y hay que decir las cosas como son también. Hay que decir las cosas como son. Eduardo, un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Gracias Hasta la por- próxima. Hasta la próxima. Suerte. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana a las 3 de la tarde para otra super tarde aquí en Oriental. Que pasen bien. Charlamos en la Supertarde fue una presentación de Banco República. Pedí tu Pro Recompensa Mastercard y usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Se hizo la hora, ha llegado el momento. Presentó Cotton